¿Y si te dijera que la figura de Jesús que conoces podría no ser la figura completa? Durante siglos la imagen de Jesús ha sido cuidadosamente moldeada. Un hombre manso, pacífico, siempre sumiso a las autoridades. Un cordero que se dejó sacrificar. Pero, ¿y si esa imagen no fuera del todo cierta? ¿Y si, detrás de su mirada serena, se ocultara un espíritu inconforme, desafiante y profundamente revolucionario? Muchos no lo saben, pero los evangelios no siempre coinciden en los detalles. Y más allá de los textos oficiales, existen escritos olvidados, registros históricos ignorados y símbolos codificados que podrían cambiar para siempre la forma en la que entendemos la verdadera misión de Jesús. Porque hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Fue Jesús realmente un pacificador o un rebelde dispuesto a desafiar los cimientos del poder religioso y político de su tiempo? No hablamos de una rebelión con espadas o violencia. Hablamos de una rebelión mucho más peligrosa, la del espíritu. Jesús desafió abiertamente a los fariseos, derribó las mesas del templo, habló en contra de los poderosos y se atrevió a decir que el reino que venía no era de este mundo, pero que este mundo debía prepararse. Los textos antiguos revelan fragmentos perturbadores. Sus discípulos eran hombres rudos, a veces violentos, dispuestos a morir por él. Algunos esperaban que Jesús iniciara una guerra santa. Otros creían que él traería una nueva era, destruyendo los viejos sistemas desde las entrañas. Y aquí es donde surge el misterio. ¿Por qué los escribas del Nuevo Testamento suavizaron ciertos detalles? ¿Por qué en algunos escritos apócrifos, como el Evangelio de Tomás o el de Judas, Jesús aparece con un tono más críptico, más directo, más insumiso? Hoy nos adentraremos en un viaje que pocos se atreven a recorrer. No buscamos escandalizar, sino mirar más allá del velo. Tal vez después de este video jamás vuelvas a ver a Jesús con los mismos ojos. Y antes de continuar, dime, ¿qué opinas tú? ¿Era Jesús el cordero dócil o el león que ruge contra la opresión? Déjamelo en los comentarios. Si esta búsqueda de verdad resuena contigo, apoya este contenido con un like y suscríbete para no perderte ninguna revelación, porque lo que estás por descubrir podría cambiarlo todo. Para entender si Jesús fue un rebelde, primero debemos entender el mundo en el que nació. El siglo I en Judea no era un escenario pacífico. El Imperio Romano dominaba con mano de hierro, imponiendo tributos pesados, controlando la religión y aplastando cualquier intento de resistencia. El pueblo judío, profundamente humillado, anhelaba la llegada del Mesías, un libertador que restaurara el reino de Israel, que expulsara a los invasores y que reestableciera la justicia divina en la tierra. Pero aquí viene lo inquietante. Muchos esperaban un Mesías guerrero, no un predicador humilde. De hecho, diversos movimientos rebeldes surgieron en esa época. Los celotes, por ejemplo, eran un grupo radical que creía que solo a través de la violencia se podía liberar al pueblo de la opresión romana. Y aunque los evangelios canónicos no sitúan a Jesús como uno de ellos, lo cierto es que uno de sus discípulos, Simón, era conocido como el celote. ¿Casualidad? Jesús creció bajo ese ambiente de tensión y espera mesiánica. Desde niño, fue educado en las Escrituras, pero también presenció injusticias constantes. Y cuando comenzó su ministerio, no lo hizo en los templos oficiales ni rodeado de líderes religiosos. Lo hizo en los caminos, entre pescadores, enfermos, marginados y pecadores. Sus palabras eran fuego para las autoridades, su lenguaje, directo, sus actos, provocadores. Muchos no lo saben, pero Jesús no fue crucificado por predicar amor, fue ejecutado por representar una amenaza real al orden establecido. Sus constantes confrontaciones con los fariseos y saduceos no eran simples debates teológicos. Eran ataques directos a la estructura de poder religiosa. Cuando voltea las mesas, de los cambistas en el templo,
Mateo 21, 12, 13, no solo está haciendo una protesta simbólica, está profanando lo más sagrado del sistema religioso. Está declarando que el templo ha sido corrompido, y cuando llama a los líderes religiosos sepulcros blanqueados, Mateo 23, 27, está revelando públicamente su hipocresía. Pero hay algo más que muchos pasan por alto. Jesús tenía un mensaje codificado, una narrativa que desafiaba no solo al imperio, sino también a los códigos secretos de la espiritualidad judía. Hablaba de un reino, pero no uno visible, físico. Decía que ese reino no vendrá con advertencia, porque está entre ustedes. Lucas 17, 20, 21. ¿Qué significaba eso? ¿Un reino invisible? ¿Una revolución interior? Los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, presentan a Jesús como un maestro que no buscaba crear una religión organizada, sino despertar la chispa divina que hay en cada ser humano. ¿No es eso una amenaza directa para cualquier sistema que se base en jerarquías y control? Jesús no formó parte de los sistemas oficiales, no pidió permiso, no se alineó con los líderes de su época. Eligió el camino más peligroso, hablar con la verdad, desde la verdad y por la verdad, morir. Pero, ¿cómo reaccionaron los poderosos ante un hombre que hablaba de amor, pero desafiaba imperios? La historia oficial intenta suavizar esa tensión, pero los documentos antiguos revelan otro rostro de Jesús. Uno que incomoda, uno que, tal vez, nunca te enseñaron. Si la historia de Jesús hubiera sido escrita únicamente por sus enemigos, probablemente lo recordaríamos como un agitador peligroso, pero fue su círculo cercano el que transmitió sus palabras, aunque no sin filtros, ni sin silencios. Aquí entra en escena un tema que pocos se atreven a tocar: los evangelios apócrifos. Son decenas de textos antiguos, descartados por los concilios eclesiásticos siglos después de la muerte de Cristo. Fueron etiquetados como herejía o falsedad, pero lo cierto es que algunos de ellos son incluso más antiguos que los evangelios canónicos, y en ellos Jesús no aparece como un cordero pasivo, sino como un maestro enigmático, provocador y profundamente disruptivo. Uno de esos textos es el ya mencionado Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi en 1945. No narra milagros ni la crucifixión. En cambio, recoge 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de ellos extrañamente directos. El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido, y sabrás que tú eres hijo del viviente. ¿Acaso Jesús estaba diciendo que no hacía falta un templo ni un sacerdote para conectar con Dios? Si es así, ¿no es eso una rebelión contra todo el sistema religioso establecido? Pero hay más. En el Evangelio de Judas, Jesús revela a su discípulo traidor secretos que no comparte con los demás. Le dice que él es el único que entiende el verdadero mensaje. Aquí, la traición de Judas no es una traición, sino parte de un plan divino más grande, misterioso, incomprendido por los otros. Este retrato de Jesús rompe con la narrativa tradicional. Ya no es solo el Salvador que muere por amor, sino un estratega espiritual que conoce su destino, lo acepta y lo utiliza para desmantelar un sistema corrupto desde dentro. Entonces, ¿por qué estos textos fueron suprimidos? Porque, si hubieran sido aceptados, toda la estructura eclesiástica habría tenido que redefinirse. Si el reino está dentro, si no se necesita mediación, si cada persona puede conocer a Dios directamente, ¿qué lugar queda para las jerarquías religiosas? Muchos no lo saben, pero el Concilio de Nicea en el año 325 no solo definió la divinidad de Jesús, también fue el punto de inflexión donde la Iglesia, ahora aliada del imperio, comenzó a decidir qué se debía creer y qué no. Todo lo que no encajaba en esa visión fue etiquetado como herejía, destruido o simplemente olvidado. Los documentos antiguos revelan que hubo una pugna profunda entre distintas visiones del mensaje de Jesús. Unos querían institucionalizarlo,
Otros querían que siguiera siendo un camino libre, vivo, revolucionario. Y el Jesús que encontramos en los textos ocultos es un guía que no pide obediencia ciega, sino conciencia, que no exige sacrificios, sino despertar. Un Jesús que no funda una religión, sino que la trasciende. Pero hay un detalle aún más perturbador. Jesús eligió morir. Sabía lo que venía, y no lo evitó. ¿Era su muerte parte de un plan divino? ¿O un acto calculado para transmitir un mensaje que solo podía ser entendido desde la cruz? El verdadero rostro de Jesús comienza a asomar entre las grietas de la historia oficial, y lo que sigue lo revela con más claridad. Muchos han asumido que la misión de Jesús fue simplemente morir por los pecados de la humanidad. Pero, ¿y si esa fue solo una parte de una estrategia mucho más profunda? ¿Y si su verdadera misión era liberar, no solo espiritualmente, sino también de forma simbólica y política? Piénsalo por un momento. ¿Por qué un hombre que predicaba el amor terminó siendo considerado un peligro para Roma? ¿Qué podía tener de amenazante su mensaje como para justificar una ejecución pública reservada para los subversivos? Los evangelios canónicos dan pistas veladas, pero si se leen, con otros ojos se percibe un patrón inquietante. Jesús hablaba en parábolas, no solo para enseñar, sino para ocultar ciertos mensajes a quienes no estaban preparados. En Marcos 4, 11, 12 dice claramente: «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas». Es decir, había un círculo interno que accedía a verdades más profundas, mientras al resto se les ofrecía una enseñanza velada. ¿No es eso exactamente lo que hacían los movimientos iniciáticos y esotéricos de la antigüedad? Pero lo más revelador es que Jesús hablaba constantemente del reino de Dios, y lo hacía con un lenguaje que recuerda a los revolucionarios encubiertos. No decía que el reino vendría, sino que ya estaba cerca, que estaba entre vosotros. En Lucas 4, 18, 19, leyendo al profeta Isaías en la sinagoga declara: «El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a liberar a los oprimidos». Palabras poderosas, peligrosas, subversivas. En tiempos del imperio, decir que uno ha sido ungido para liberar a los cautivos era equivalente a declararse en rebelión abierta, aunque sin espadas. Y hay otro detalle. Jesús se rodeó de los inocentes invisibles, los despreciados, los rotos. En lugar de aliarse con el sistema, lo ignoró. En lugar de congraciarse con los sacerdotes, los denunció. En lugar de adular al César, se negó a responder directamente sobre su autoridad, diciendo: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Marcos 12, 17. Una frase en apariencia neutra, pero que en el contexto tenía un filo muy agudo. Los antiguos profetas habían hecho lo mismo: confrontar al poder en nombre de una verdad superior. Pero Jesús no solo se colocó en esa línea profética. Fue más lejos. Afirmó ser uno con el Padre, Juan 10:30, no como una metáfora, sino como una declaración de identidad divina. En ese momento, los líderes religiosos no vieron a un simple predicador, vieron a un hombre que, según ellos, blasfemaba, desafiaba y dividía. Un rebelde que, sin espada, podía mover masas. Y eso era más peligroso que cualquier ejército. Pero lo más desconcertante es esto. Jesús sabía que lo iban a matar. Lo predijo varias veces. Y no hizo nada por huir. Es más, provocó conscientemente su arresto. Entró en Jerusalén montado en un burro, como si estuviera cumpliendo una antigua profecía mesiánica. Zacarías 9:9. Y luego, fue directo al templo, a hacer lo impensable. ¿Estaba todo fríamente calculado? ¿Era su muerte el punto culminante de una misión secreta, sellada desde antes de nacer? Lo que se revela a continuación puede alterar la forma en que muchos han comprendido su figura por siglos. Muchos no lo saben, pero el acto más explosivo,
literal y simbólicamente de Jesús, no fue una enseñanza ni un milagro. Fue un gesto de confrontación directa, un acto que desencadenaría el principio de su fin terrenal, la purificación del templo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, no fue a predicar en las plazas ni a reunirse con los líderes religiosos. Se dirigió directamente al epicentro del poder espiritual y económico de su pueblo, el templo de Herodes. Este lugar no era solo un centro religioso, era también una máquina de riqueza, control y corrupción disfrazada de piedad. Y allí, en el patio de los gentiles, donde los extranjeros podían acercarse a Dios, encontró un mercado. Animales, cambistas, monedas, ruido y codicia. Entonces lo hizo, volcó las mesas, arrojó las monedas al suelo, azotó a los mercaderes con un látigo, y gritó: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Mateo 21:13. Ese no fue un simple acto simbólico, fue una intervención política, porque al tocar el sistema económico del templo, Jesús estaba atacando la fuente de poder del Sanedrín, la élite religiosa. Los cambistas operaban con el aval de los sumos sacerdotes. Cada moneda cambiada, cada animal vendido para sacrificios, representaba ingresos para el sistema. Jesús estaba diciendo con acciones y no con palabras: este sistema está podrido, y vengo a destruirlo. Los documentos antiguos revelan que los líderes religiosos, tras ese hecho, decidieron que Jesús debía morir. No antes. No cuando sanaba en sábado. No cuando se proclamaba el Mesías en privado. Sino cuando tocó el dinero. Ahí cruzó la línea. Los evangelios de Marcos y Lucas lo dicen claramente. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo destruirlo, porque le temían, porque todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Marcos 11:18. Jesús no era un ingenuo. Sabía que ese acto sería visto como sedición, sabía que lo estaban observando, sabía que al desafiar al templo, estaba tocando también al poder de Roma, que mantenía una alianza estratégica con las autoridades judías para mantener la paz. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque su misión no era evitar la muerte, sino encender una llama de verdad y justicia que desafiara tanto al imperio como a la religión institucionalizada. Su reino no era de este mundo, pero su revolución sí comenzó aquí. En ese momento, ya no era solo un predicador, era un agitador mesiánico, alguien que, según la lógica de los gobernantes, debía ser silenciado antes de que las multitudes creyeran demasiado. Pero hay algo aún más perturbador. Los movimientos apocalípticos del siglo I esperaban un Mesías, guerrero, un libertador armado. Jesús, en cambio, usó la subversión espiritual y simbólica, y eso desconcertó tanto a sus enemigos como a sus propios seguidores. Incluso Judas, según muchas teorías, pudo haber traicionado a Jesús porque esperaba una insurrección física, y no entendía por qué su maestro no tomaba la espada. ¿Era Jesús entonces un revolucionario frustrado? ¿O fue todo parte de un plan para revelar un tipo diferente de poder, uno que los imperios no sabrían cómo enfrentar? En el próximo bloque, veremos cómo esta idea de un Mesías rebelde y espiritual se conecta con textos olvidados y evangelios prohibidos, aquellos que fueron silenciados, quizá porque revelaban una verdad demasiado peligrosa. Muchos no lo saben, pero lo que hoy conocemos como los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, representan solo una parte de las voces que hablaron sobre Jesús en los primeros siglos. Existen otros textos, marginados por los concilios, perseguidos por el poder eclesiástico y rotulados como heréticos, los evangelios apócrifos y gnósticos. Pero, ¿por qué fueron silenciados? ¿Qué decían que resultaba tan peligroso? Los documentos antiguos revelan que en muchos de estos textos, como el Evangelio de Tomás, el de Judas o el de Felipe, Jesús aparece no como un Dios domesticado por la religión, sino como un maestro incómodo, un revelador de misterios.
un liberador del alma que se enfrentaba a los falsos dioses del mundo material. El Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi en 1945, comienza con una frase desconcertante. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente dijo, y que Didimos Judas Tomás escribió. A lo largo de ese texto, Jesús habla en parábolas enigmáticas, desafiando las estructuras religiosas y animando al ser humano a buscar la luz dentro de sí mismo, sin depender de templos ni rituales. Dice, «El reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros». En el Evangelio de Judas, una visión radical aparece. Jesús se ríe de los sacrificios que los discípulos ofrecen a un Dios inferior y revela a Judas, el traidor tradicional, como el único que comprendió su verdadera naturaleza espiritual y misión redentora. Una visión que da un giro completo a la narrativa clásica. Y en el Evangelio de Felipe, se sugiere que Jesús compartía una intimidad especial con María Magdalena, quien es descrita como su compañera y receptora de sus enseñanzas ocultas, lo que ponía en cuestión la estructura patriarcal de la naciente Iglesia. Pero, ¿por qué estos textos fueron suprimidos? Porque proponían una visión de Jesús que no encajaba con el Jesús domesticado, institucionalizado y compatible con el poder imperial. Mostraban a un hombre que desafiaba, que hablaba de libertad interior, que rompía con los sistemas, que no quería crear una religión más, sino derribar todas las prisiones del alma humana. Los concilios de la Iglesia primitiva, como el de Nicea en el año 325, seleccionaron cuidadosamente qué textos serían aceptados como inspirados. Lo que quedó fuera fue enterrado, literalmente. Pero no desapareció. Muchos estudiosos modernos sostienen que esos escritos, aunque fragmentarios y polémicos, contienen pistas esenciales sobre la misión oculta de Jesús, la que incomodaba tanto a romanos como a fariseos, y también a los primeros obispos. Jesús no solo era un rebelde contra los poderes externos, era un subversor del alma, alguien que invitaba a la humanidad a recordar su origen divino y su conexión con una verdad más profunda que las leyes humanas. Entonces, la pregunta se hace más urgente. ¿Qué más nos ocultaron? ¿Qué imagen de Jesús fue cuidadosamente reconstruida para que se ajustara a los intereses del poder? En el próximo bloque, entraremos en una zona aún más densa, las profecías malinterpretadas y los símbolos que Jesús utilizó para comunicar un mensaje cifrado, uno que solo pocos han logrado descifrar. Pero, ¿y si la historia fuera diferente? ¿Y si Jesús hubiese hablado en códigos, no para confundir, sino para proteger su mensaje más profundo de aquellos que no estaban listos para recibirlo? Muchos no lo saben. Pero Jesús utilizó un lenguaje enigmático, lleno de símbolos y referencias antiguas, que solo quienes tenían ojos para ver y oídos para oír podrían comprender. Esta forma de comunicar no era un simple recurso literario. Era una estrategia espiritual. Cuando decía, al que tiene se le dará y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado, no hablaba solo de posesiones materiales. Hablaba de sabiduría espiritual, de luz interna, de una verdad que solo se entrega a quienes están dispuestos a despojarse del ego y las estructuras religiosas vacías. En varias ocasiones, Jesús citó profecías antiguas, pero no siempre de la forma tradicional. Reinterpretaba las escrituras, las trastocaba, las invertía, como si revelara que el mensaje original había sido distorsionado, y que su misión era recordar lo que fue ocultado. Por ejemplo, cuando entra a Jerusalén montado en un burro, está cumpliendo una profecía de Zacarías. Mira, tu rey viene a ti, humilde, y montado sobre un asno. Pero en lugar de buscar el trono, Jesús entra al templo y lo purifica con furia, volcando las mesas de los cambistas. ¿Qué clase de rey hace eso? Uno que no busca el poder político, sino liberar lo sagrado de la corrupción religiosa. Incluso su uso del título Hijo del Hombre es desconcertante. En lugar de proclamarse Hijo de Dios de forma directa, lo que el poder religioso habría esperado para acusarlo de blasfemia,
Usa una figura enigmática tomada del libro de Daniel, que representa tanto juicio como redención, tanto misterio como gloria futura. Pero también hay otros símbolos: la higuera que seca, el vino que multiplica, el pan que parte, el agua que camina. Todo tiene un doble sentido. Jesús hablaba con capas. Lo superficial era solo la puerta. Lo profundo, lo real, lo transformador, estaba reservado para quienes seguían el hilo invisible de su enseñanza. Y aún hay más. Las parábolas del reino de los cielos no describen un lugar físico, sino un estado de conciencia. Cuando decía que el reino era como un tesoro escondido en un campo, nos hablaba de un conocimiento olvidado, enterrado en lo cotidiano, esperando ser descubierto. Pero ese conocimiento no era cómodo. Era un llamado a derribar los falsos dioses del sistema: dinero, poder, religión vacía, tradiciones que oprimen. Y aquí es donde volvemos a la figura del rebelde sagrado. Jesús no quería simplemente ser seguido, quería que cada persona despertara. Sus símbolos no eran decorativos, eran llaves. Y cada una abría una puerta hacia una verdad que los poderosos no podían controlar. En el próximo bloque, entraremos en un terreno aún más provocador: la posible conexión de Jesús con movimientos secretos de su tiempo, como los esenios, los celotes y las antiguas escuelas de sabiduría. ¿Y si su misión fue preparada desde antes de su nacimiento? Los documentos antiguos revelan que el mundo en el que nació Jesús no era uniforme ni estático. Palestina del siglo I era un terreno agitado por conflictos, ideologías y movimientos secretos que operaban en las sombras, esperando el momento adecuado para actuar. Entre ellos, destacan 3 grupos que podrían haber influido silenciosamente en la misión de Jesús: los esenios, los celotes y las escuelas gnósticas protocristianas. Muchos no lo saben, pero los esenios, una comunidad apartada del desierto de Judea, creían en la inminente llegada de un maestro de justicia, un enviado divino que vendría a purificar al pueblo y preparar el camino para una nueva era. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumran, hablan de una figura mesiánica que lucharía contra los hijos de la oscuridad. ¿Fue Jesús esa figura? ¿Tuvo contacto con los esenios durante su misteriosa juventud, antes de aparecer públicamente a los 30 años? Este grupo vivía según reglas estrictas, practicaba la purificación ritual diaria, rechazaba el sistema sacerdotal de Jerusalén y esperaba una gran batalla espiritual entre la luz y la oscuridad. Los paralelos con las enseñanzas de Jesús no son coincidencia. La conexión es tan profunda que algunos estudiosos creen que Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús, pudo haber sido parte de esta secta. Y si Juan fue su maestro, ¿quién formó verdaderamente al Mesías? Pero Jesús no se limitó a un grupo. También existieron los celotes, una facción radical que luchaba activamente contra la ocupación romana. Eran considerados terroristas por el imperio, pero para muchos judíos eran patriotas, libertadores. Entre los discípulos de Jesús se encontraba Simón el Celote. Y Judas Iscariote, según algunas teorías, también habría sido simpatizante de esta ideología. ¿Fue Jesús un pacifista absoluto o un rebelde con un objetivo más elevado? ¿Utilizó el lenguaje del reino para referirse a un gobierno espiritual o a una revolución contra Roma disfrazada? Y luego están las escuelas de sabiduría oculta del mundo helénico y oriental. Entre los gnósticos, palabra que significa conocedores, Jesús aparece como el portador de una chispa divina, un avatar que vino a recordar a la humanidad su verdadera naturaleza espiritual. No era solo el salvador del pecado, sino el despertador del alma dormida. Algunos fragmentos gnósticos incluso sugieren que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que ascendió en espíritu mientras el mundo contemplaba una ilusión. Una visión desconcertante, pero cargada de simbolismo. La verdad más profunda nunca puede ser crucificada. Entonces, ¿fue Jesús parte de un movimiento secreto? ¿Fue educado por los esenios, protegido por los celotes y reverenciado por los gnósticos como un maestro de luz?
Nada de esto contradice su grandeza. Por el contrario, la expande, lo saca del molde institucional y lo devuelve a su dimensión más humana y divina, la de un ser enviado para romper cadenas, no para fundar templos de piedra. En el siguiente bloque, exploraremos el aspecto más controversial de todos, la relación de Jesús con el poder romano y la posibilidad de que su muerte haya sido parte de un plan mucho más oscuro y calculado de lo que nos han contado. Pero, ¿y si la historia fuera diferente a como nos la contaron desde los púlpitos? ¿Y si la cruz no fue solo el cumplimiento de una profecía, sino también una estrategia cuidadosamente calculada por el poder imperial para neutralizar a un líder incómodo? Muchos no lo saben, pero el Imperio Romano era experto en identificar y destruir movimientos que pudieran alterar el orden establecido. La Pax Romana se sostenía con sangre, vigilancia y represión, y Jesús, con su creciente popularidad, su mensaje subversivo sobre un reino que no era de este mundo, pero que transformaba este mundo, y sus multitudes que lo seguían, comenzó a parecerse peligrosamente a un agitador revolucionario. Evangelio de Juan registra un momento clave. Desde entonces los principales sacerdotes y los fariseos deliberaron para matarle, porque decían, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Juan 11:48. Esto no era solo un asunto religioso, era una crisis política. Los líderes del templo temían perder su frágil alianza con Roma. Jesús, al sanar en sábado, al tocar a los impuros, al perdonar pecados sin mediación sacerdotal, desafiaba no solo las reglas, sino todo el sistema que sostenía su poder. Y hay más. Pilato, el gobernador romano, se muestra reacio a condenarlo. No ve en él culpa alguna, pero finalmente cede a la presión de las multitudes manipuladas por los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque la figura de Jesús como rey de los judíos era, en lenguaje romano, una acusación de alta traición. Recuérdalo. En Roma, solo había un rey, el César, y cualquier otro pretendiente era una amenaza directa al trono imperial. Incluso el título en la cruz, INRI, Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, no era una proclamación espiritual. Era una burla oficial, una advertencia, un mensaje de terror. Esto le pasa a quien se proclama rey sin el permiso del imperio. Pero aquí surge una inquietante posibilidad. Algunos textos apócrifos y estudios históricos sugieren que la muerte de Jesús no fue improvisada sino orquestada por múltiples frentes, los saduceos, los fariseos, los romanos, y quizás incluso algunos de sus propios seguidores, desilusionados por la falta de una revolución armada. ¿Y si Judas no traicionó por simple codicia, sino por frustración política? ¿Y si esperaba que Jesús se rebelara finalmente, y al no hacerlo, intentó forzar los acontecimientos? Hay silencios en los evangelios que gritan. Hay momentos en los que Jesús habla de su muerte con demasiada claridad, como si supiera que estaba caminando hacia una trampa, una que aceptó conscientemente. Y es aquí donde la figura del rebelde adquiere un nuevo significado. Jesús no fue vencido por el sistema, lo enfrentó a plena luz, sabiendo que lo crucificaría, no como víctima, sino como provocación final a un mundo que había olvidado el amor, la justicia y la verdad. En el próximo bloque, exploraremos las palabras que Jesús pronunció antes de morir, y cómo cada frase desde la cruz puede esconder un mensaje codificado que revela la verdadera naturaleza de su misión. Las palabras que pronunció Jesús mientras estaba colgado en la cruz no son solo las últimas que un hombre podría decir antes de morir. Son las palabras de un rebelde, de un hombre que nunca perdió su propósito, incluso en los momentos más oscuros de su sufrimiento. Y es en estas palabras donde muchos no han visto lo que realmente estaba ocurriendo. Todos conocen las frases más conocidas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Consumado es.
Juan 19:30. Pero hay más que nos dicen algo profundo sobre su misión. Cada palabra en la cruz estaba impregnada de simbolismo, de desafío, de poder oculto. Por ejemplo, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. ¿Qué significa realmente este grito? Muchos lo interpretan como una expresión de desesperación, una pérdida de fe, un hombre que se siente abandonado. Pero, ¿y si no fuera así? Lo que muchos no saben es que estas palabras no son simplemente una súplica. Son una referencia directa al Salmo 22, un pasaje que describe la agonía de un justo, pero que termina en victoria. Jesús no estaba perdido, ni confundido. Estaba citando un antiguo texto profético, uno que hablaba de la lucha entre el bien y el mal, de la victoria final de Dios, de cómo, después del sufrimiento, la luz prevalecería. La conexión con el Salmo 22 es crucial. Este salmo comienza con desesperación, pero termina con esperanza. Los descendientes de los que le sirven lo contarán al Señor, y a las generaciones venideras se anunciará su justicia. Salmo 22:30. ¿Qué estaba intentando decirnos Jesús en ese momento de extrema angustia? Que todo lo que estaba ocurriendo, todo su sufrimiento, tenía un propósito más grande. Estaba revelando al mundo un mensaje eterno. Pero hay algo más. Cuando dice consumado es, en griego la frase es tetelestai. Es una palabra poderosa. En el contexto de la época, significaba que algo había sido pagado por completo. Pero no solo en el sentido de la deuda de pecado. También, en Mneonisint, el sentido de un rebelde que ha completado su misión. Jesús, con esta simple palabra, estaba declarando que la guerra espiritual contra las fuerzas del mal estaba ganada, que su sacrificio había sido el último y definitivo acto de redención. Pero ¿qué significa eso para la humanidad? No solo es un acto de salvación, sino una declaración de guerra contra un sistema corrupto, contra el imperio de la oscuridad que había gobernado el mundo durante tanto tiempo. A lo largo de la historia, muchos se han preguntado si la muerte de Jesús fue simplemente un acto de sacrificio. Pero, ¿y si fue también un acto de subversión, un acto de revolución espiritual que nos insta a ver más allá de las estructuras físicas de poder y entender que el verdadero reino no está en este mundo? En el siguiente bloque, exploraremos cómo la resurrección de Jesús no solo fue la prueba de su divinidad, sino una señal de que algo mucho más grande estaba por venir, un despertar espiritual que sacudiría los cimientos del mundo tal como lo conocían. Una resurrección que, quizás, también tenía un mensaje oculto para el futuro. La resurrección de Jesús no es solo un evento central en la teología cristiana, es el punto de quiebre, el momento en que todo cambia. Pero lo que muchos no saben es que la resurrección no solo fue la prueba de su poder divino, sino también un acto subversivo que desafió las estructuras establecidas de poder, tanto terrenales como espirituales. Cuando Jesús se levanta de entre los muertos, no solo está venciendo la muerte, está enviando un mensaje a toda la humanidad, y especialmente a los que ostentan el poder. El sistema de control basado en el miedo, la violencia y la muerte ha sido derrotado. Pero ¿cómo podría ser esto? En una época donde el Imperio Romano gobernaba con puño de hierro, donde los judíos esperaban un Mesías que los liberara de la opresión política, la resurrección de Jesús les da algo más grande. Les ofrece un reino que no es de este mundo, donde el poder no se mide por el dominio físico, sino por el amor, el sacrificio y la verdad. Muchos estudiosos del cristianismo temprano argumentan que, al aparecerse a sus discípulos, Jesús estaba confirmando que la verdadera misión no era derrocar a los romanos, sino traer un cambio espiritual profundo y eterno. Lo que muchos consideran la resurrección no solo es la vuelta a la vida de un hombre, es la instauración de una nueva era, una era en la que la muerte misma es derrotada y el reino de Dios es establecido. Sin embargo, lo que pocos se atreven a decir es que este acto de resurrección no solo cambia la historia del pasado, sino que tiene un mensaje directo para el futuro.
En los Evangelios, los discípulos no entienden completamente lo que está sucediendo. Incluso después de ver a Jesús resucitado, todavía luchan por comprender el alcance de su misión. ¿Por qué Jesús no se presenta ante las autoridades romanas y les muestra su poder? ¿Por qué no se revela a las multitudes que lo seguían? La respuesta está en el mensaje subversivo de la resurrección. La verdadera victoria no está en derrotar a los opresores visibles, sino en transformar a las personas desde adentro. El poder del reino de Jesús no se basa en la dominación o la venganza. Se trata de un poder espiritual que viene a cambiar el corazón del hombre, a liberarlo de la esclavitud del pecado, del egoísmo y del miedo. Es por eso que, al final, la resurrección es más que un simple triunfo sobre la muerte. Es el comienzo de una rebelión interna, un despertar espiritual que continúa hasta hoy. ¿Y qué significa este despertar para nosotros? ¿Estamos realmente viviendo en la luz de esa resurrección? ¿O seguimos atados a los sistemas de poder que Jesús vino a desafiar? Jesús, al levantarse de los muertos, no solo dejó un mensaje para sus discípulos del primer siglo, dejó un mensaje para todos los que vienen después, para aquellos que se atrevan a mirar más allá de lo visible, que busquen la verdad oculta en su vida y en su obra. Un mensaje que invita a una revolución silenciosa pero profunda, un despertar que sigue cambiando corazones, familias, naciones, y quizás nuestra propia vida, si nos atrevemos a escucharlo. En el último bloque, exploraremos el impacto de este mensaje para el mundo actual. ¿Es posible que la misión de Jesús como rebelde nunca haya terminado? ¿Será que nosotros, hoy en día, somos los nuevos llamados a llevar adelante esta revolución espiritual, ahora más que nunca? Hoy, más de 2000 años después de Dientos, la muerte y resurrección de Jesús, su mensaje sigue resonando con fuerza, desafiando las estructuras de poder, las convenciones sociales y los sistemas de control. Jesús, el rebelde que caminó sobre la tierra, no solo desafió a los romanos de su tiempo, sino que dejó un legado mucho más poderoso. La revolución espiritual que comenzó con él sigue viva. El mensaje de Jesús, aunque profundamente espiritual, sigue siendo subversivo en el mundo moderno. En un tiempo en el que la humanidad sigue buscando respuestas en el poder, en la política, en el consumo, su misión sigue siendo la misma: desafiar la lógica de un mundo que busca la felicidad en cosas temporales. Nos invita a mirar más allá de lo material, a enfocarnos en lo eterno, en lo invisible. Muchos se han preguntado, ¿por qué el mundo sigue siendo un lugar de sufrimiento? ¿Por qué aún luchamos con las mismas desigualdades y problemas de los que Jesús habló? La respuesta podría ser que la revolución que Él comenzó no es una que se resuelva con armas, sino con corazones transformados. Es una revolución interna que requiere que cada individuo haga un cambio radical en su perspectiva de vida. La verdadera rebelión de Jesús no estaba en derrocar a los poderosos, sino en mostrar un camino alternativo basado en el amor, el sacrificio, la humildad y el perdón. En la actualidad, seguimos siendo llamados a romper las cadenas del egoísmo y del materialismo, a vivir de manera contracultural, desafiando las expectativas de un mundo que prioriza la ambición, el éxito a toda costa y la búsqueda de placer por encima de todo. El mensaje de Jesús es claro. La verdadera vida comienza cuando dejamos de seguir los caminos de la corriente y decidimos vivir según los principios de su reino. Sin embargo, muchos aún no comprenden la profundidad de este llamado. No se trata solo de seguir reglas religiosas, sino de una transformación radical en la manera en que vivimos y nos relacionamos con los demás. Cada acto de bondad, cada acto de amor, cada gesto de perdón, es una chispa de esa revolución que comenzó hace siglos. Pero lo más impactante es que este despertar espiritual es algo que todos podemos experimentar ahora. No es algo del pasado. La misión de Jesús, su rebelión, su desafío a las estructuras de poder, sigue viva hoy en cada uno de nosotros que decida abrazarla. ¿Estás listo para ser parte de esa revolución? ¿Estás dispuesto a desafiar el sistema que te oprime y seguir el camino de Jesús,
el rebelde que cambió el destino de la humanidad para siempre. Mientras reflexionas sobre esto, recuerda, el legado de Jesús no solo está en sus palabras o en los relatos de su vida, está en cada uno de nosotros que decide vivir según su ejemplo. Y al hacerlo, nos convertimos en los nuevos portadores de esa rebelión silenciosa que aún tiene el poder de transformar el mundo. Si este mensaje resonó contigo, te invito a compartirlo, a dejar un comentario sobre lo que piensas acerca de esta revolución espiritual y cómo puedes ser parte de ella. No olvides darle like al video si crees que esta verdad merece ser compartida. El camino de Jesús el rebelde no ha terminado. Tal vez sea el momento de comenzar a caminarlo tú también.